Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión quisiera compartir la escritura que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14 nos dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La enseñanza sobre la oración es un asunto muy reiterado del Señor Jesucristo en todos los evangelios. Vemos cómo el Señor Jesús pone énfasis en la oración, en la persistencia, en la eficacia. En esta parábola que vamos a estar considerando, el Señor trata de enseñar cómo orar de manera que a Dios le agrade, porque muchas personas pueden orar de muchas maneras, pero no podemos certificar que todas ellas, esas clases de oraciones, llegan a agradar a Dios. Por lo tanto, en esta parábola que se ha titulado como el fariseo y el publicano, vamos a estar considerando estos principios, la interpretación, la enseñanza y la aplicación que nos trae a nuestras vidas, porque nuestro Señor Jesús, cada vez que enseñaba, tenía un fin, un propósito, y bueno, nosotros queremos alcanzarlo en este día, que después de esta parábola, ¿verdad?, podamos nosotros cambiar la actitud, si en verdad estamos orando y no lo estamos haciendo con humildad y sin creernos mayores que otros. Por lo tanto, vamos a comenzar primeramente con la ocasión en la cual esta parábola fue dicha. Bueno, podemos decir con motivo a la enseñanza de Cristo sobre la perseverancia en la oración delante de la gente en la región de Perea, antes de su último viaje a Jerusalén. Podemos decir, ¿verdad?, de que había una historia más que el Señor Jesús había dicho anteriormente sobre el juez injusto y la viuda que pedía justicia a este juez injusto que ni temía a Dios y mucho menos temía a los hombres. Pero era tanto que le oportunaba, que le molestaba, que mejor decidió concederle su petición para que se callase. Entonces el Señor Jesús dijo: si este juez injusto, siendo tan malo, le concedió a esta viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo hará con aquellos que lo hacen de corazón y perseveran en la oración? Aquí no vamos a estar mirando principio de perseverancia, pero estaremos mirando la actitud correcta que se debe de hacer cuando uno se acerca ante la presencia de la majestad en las alturas. Por lo tanto, también podemos decir que Jesús, en la ocasión de esta parábola, era para contrarrestar el egoísmo y el menosprecio. El versículo 9 nos dice una vez más: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, esta parábola es para esta clase de personas. Estas clases de personas que se creen egoístas, que son egoístas y se creen mejores que los demás, menospreciando al prójimo. Por lo tal, el Señor a tales personas
quiere que esta parábola llegue. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, si usted y yo estamos teniendo una actitud egoísta, una actitud superior, una actitud de menosprecio hacia los demás, pues déjeme decirle que esta parábola nos va a enseñar a cambiarla y a tener la actitud correcta. Por lo tanto, ahora vamos a estar considerando la interpretación desde el versículo 10 al 14. Primeramente vemos que dos hombres diferentes que suben a orar. Nos dice el versículo 10 una vez más, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, diferentes en su condición social y religiosa. Uno guardador estricto de la ley y el otro despreciado por ser cobrador de impuestos, traidor, vendido a los romanos. Así eran considerados los publicanos. Por lo tanto, esa era la situación, muy diferentes estas dos personas. Pero mire, la idea del texto es que subieron a orar. No en la hora establecida por la oración, sino libremente para llevar a cabo sus devociones personales. Y aquí es donde estos dos hombres, cada uno muestra una actitud diferente. Vamos a ver primeramente la actitud del fariseo. Nos dicen los versículos 11 al 12, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre vino al templo a orar según su costumbre, porque siendo un lugar público, muchos podían verlo. O sea que no era tanto su devoción a Dios, su consagración, sino que en este tiempo, a esta hora, la gente se abrumaba en el templo y podían ver quienes oraban, y mayormente se lo hacían en voz alta, como era costumbre de estos fariseos. Bueno, pues así la gente los consideraba, buscaban que la gente los considerara espirituales. Por lo tanto, vemos que en lo que estos versículos que hemos leído del 11 al 12, que adoptó una postura arrogante y sin reverencia en la oración. Porque dice que puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, no se humilló, no se arrodilló, no se postró delante de Dios en reverencia, en humillación, sino con actitud arrogante, puesto de pie, creyéndose supremo, creyéndose la gran cosa, oró. Se apartó de los demás del templo, pero no sino que buscó donde estaba la gente para que lo vieran, para que lo admiraran. Era algo que no solamente vemos que aunque buscaba una separación según él, la separación que él tenía no era física, sino espiritual, porque esa actitud con la cual él empieza a orar, lo estaba alejando de Dios. Oraba, como dice el texto, consigo mismo, sin buscar la gloria de Dios, sino la suya. Es lo que refiere el versículo cuando dice que oraba consigo mismo. O sea, se alentaba a él mismo, se honoraba a él mismo, se alababa a él mismo. Porque recuerde que la principal razón que nosotros oramos es para alabar y adorar a Dios. Recuerde, vivimos para alabar y adorar a Dios, no para alabarnos a nosotros mismos. Nosotros somos cero a la izquierda, sino porque Dios es el principal, Él es el admirable, Él es el soberano, Él es el único que merece la gloria y la honra. Por lo tanto, este hombre se equivocó. Oraba al Dios del orgullo, su orgullo, no al Dios de los cielos. La manifestación de ese orgullo donde lo vemos es cuando él decía: no soy como los otros hombres, no pertenezco a la clase de ladrones, no soy un opresor injusto, no practico el adulterio. Había establecido su propia justicia y de acuerdo a ella se consideraba a sí mismo perfecto. Porque mire, la justicia de los fariseos pretendía superar la establecida por la ley de Dios. Porque pues decía ayuno 2
veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, de toda la entrada, porque aún mire, los fariseos eran tan enfáticos en lo del diezmo, que dice el Señor Jesús de una manera exagerando, como decía, que ellos el comino y la menta diezmaban, o sea, como si usted agarra un frijol y lo parte en 10 pedazos y también de eso diezmaba, o sea, era tan exagerado, lo cual, verdad, el diezmar no es malo, nosotros lo creemos, pero no lo hacía por agradecimiento a Dios, para alabar a Dios, sino lo hacía por orgullo, lo hacía porque buscaba. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de dar no con tristeza, ni por necesidad, ni por conveniencia, sino con un corazón alegre, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre, aquel que no toca trompeta para cuando diezma, para cuando ofrenda. Por lo tanto, este fariseo públicamente estaba diciendo que era perfecto, que era digno de Dios, lo cual, verdad, nosotros sabemos que su actitud arrogante, en vez de acercarlo a Dios, lo estaba dejando. Él se creía superior en esta oración que hace. Pero mire, qué diferente la actitud del publicano. Versículo 13 nos dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Qué actitud diferente, qué comportamiento tan diferente. ¿Sabe cuál es su situación espiritual? El otro no sabía cuál era su situación espiritual. Estaba engañado como muchos. Muchos se creen espirituales, muchos se creen supercristianos, muchos se creen mejores que los demás. Están como este fariseo. Son los que se llaman los neos fariseos de este tiempo. Pero qué diferente que este hombre, aunque lo consideraban traidor, este publicano, él sabía que era pecador, él sabía que había fallado, él sabía que él no estaba en cierta manera agradando a Dios, el otro tampoco estaba agradando a Dios, pero la gran diferencia era que el otro no lo reconocía porque estaba engañado, en cambio no estaba engañado y reconocía su pecado, reconocía su situación. Esa es una tristeza hoy en día, ¿cómo podré decir? Una situación tan caótica de que muchas personas se creen que están bien delante de Dios, lo cual no lo están. Pero qué triste, ¿verdad? Y mientras estén engañados, no van a poder ser libres, no van a poder recibir el perdón. Y déjeme decirle que si usted y yo nos decimos ser cristianos y creemos que estamos bien delante de Dios, perfectos, pero que actuamos de una manera egoísta, arrogante y que estamos engañados en cuanto a nuestra situación pecaminosa, pues déjeme decirle que si morimos no nos vamos a ir al cielo, y si Cristo viene mucho menos nos vamos a ir con Él. Por eso hoy es el día de poder evaluarnos, de examinarnos, cómo andamos delante de Dios. Y es mejor que tomemos la actitud del publicano de reconocer nuestra situación espiritual y pedir perdón. Porque esto fue lo que hizo. Se consideraba lejos de Dios. Se consideraba que no era digno. Él sabía que era un pecador. La vista puesta en el suelo, a diferencia del otro que oraba parado y quizás con su vista al cielo. Su vista puesta en el suelo, ni se atrevía a levantarse al cielo, ni se atrevía a levantar su mirada al cielo. Esto era lo más elocuente de expresión de arrepentimiento, cuando la persona se humilla, cuando la persona baja su cabeza en arrepentimiento y culpabilidad. Esa es una buena expresión, esa es una buena actitud que este hombre comenzó a tener. Se golpeaba el pecho en señal de profundo sentimiento por su pecado. O sea, él sabía y por eso decía, sé propicio, como diciendo, perdóname mi Dios. Y mire, qué interesante, ¿verdad? Porque mire, sabía que solo Dios podía darle la misericordia que él andaba buscando. Por eso, de esa actitud humilde, esa actitud como de un mendigo, se presenta ante Dios
y presenta su situación espiritual, pidiendo perdón del Dios Todopoderoso, del Dios amoroso y misericordioso, que no rechaza un corazón contrito y humillado. Esa es la diferencia de estos dos. Por lo tanto, veamos ahora la base de la justificación del publicano. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, como mencionamos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de las dos oraciones? Versículo 14 nos dice lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, escuchemos bien esto, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué gran diferencia! Vemos aquí, cuando dice el Señor Jesús, os digo que este, hablando del segundo, hablando del publicano, este descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, porque Dios escuchó su oración, que la hizo con humildad y fue justificado por ello. En cambio el otro, el fariseo, no fue justificado. Así como entró, salió peor, porque su orgullo, su arrogancia, su egoísmo y menosprecio hacia los demás engrandeció, y por lo tanto, si antes estaba hundido en el pecado, ahora salió más hundido. En cambio el otro, que estaba hundido en el pecado, por su humildad y su arrepentimiento, fue sacado, fue perdonado, y eso es lo que hoy en día nuestro Señor Jesucristo ofrece a todo hombre, a toda mujer, no importa la raza, la lengua, no importa su estatus social, no importa el color, todo hombre o mujer que se arrepienten de sus pecados y reconocen su situación pecaminosa y piden perdón al Padre y piden que Cristo venga a morar en su corazón y lo confiesan como Señor. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Por eso yo quiero hoy hablarles, si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que considera su situación pecaminosa como este publicano, pues déjeme decirle, no importa su pecado, si usted en este momento se arrepiente, pide perdón a Dios, le pide a Cristo que entre en su corazón, déjeme decirle, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra, la Biblia, que usted será justificado, usted será perdonado, porque esa es promesa para aquellos que se arrepienten de corazón y aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Aproveche esa oportunidad mientras pueda, porque después podría ser tarde. Gloria a Dios por la salvación que ha provisto a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la enseñanza que podemos encontrar en este versículo, vemos, o en esta escritura, en esta historia, en esta parábola, es que la humildad es mejor que el enaltecimiento. O sea, es mejor ser humilde que ser soberbio. Es mejor arrepentirse que seguir creyendo que no necesitamos arrepentimiento. Todos pecamos, todos necesitamos que arrepentirnos. Por lo tanto, es muy importante entender esto. Dios, escuche bien esto, Dios está en contra de aquellos que menosprecian a los otros hombres. Todos aquellos que se sienten superiores, Dios no está con ellos. Por lo tanto, otra enseñanza que encontramos aquí es que el Señor Jesús aprovecha la presencia de tales, o sea, de los fariseos, de los escribas, de los orgullosos, de los altaneros, de los prepotentes, los que creen que están bien cuando están engañados. El Señor aprovecha la presencia de tales, y no sé si usted sea esos tales. Cuando hablo de tales, se refiere al fariseo. Posiblemente usted que me escucha tiene ese espíritu de fariseo, que se cree superior al demás y que no cree que usted está mal delante de Dios. Pues para usted es este mensaje. Jesús quiere enseñarle a usted de que realmente a Dios, lo único que Dios acepta, la oración que Dios acepta,
es aquella que hay arrepentimiento. Cuando hay confesión de pecados, hay arrepentimiento y se humillan delante de Él. Esa es la enseñanza que podemos extraer de ello. Ahora, para poder nosotros ahora aplicarla a nuestra vida, podemos nosotros ver 5 cosas muy importantes. Mire, el pecado de considerarse santo a uno mismo. Ya lo mencioné, pero hoy vamos a expandir un poco esta explicación. ¿Qué significa considerarse santo a uno mismo? Bueno, como he mencionado, la persona que se considera santo a él mismo es aquella persona que está engañada, que cree que está bien delante de Dios cuando no está bien. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos bien o no delante de Dios? Bueno, la evaluación más que podemos hacernos es cómo son nuestros frutos. ¿Cómo es nuestro fruto? ¿Andamos más guiados por el Espíritu Santo? ¿Andamos más en el Espíritu? ¿Andamos más en santidad, en obediencia? ¿O andamos más en la carne? O sea, andar en la carne es andar en la lujuria, en la mentira, en el engaño, en las lascivias o en el homicidio, aunque no sea físicamente, pero el hecho de que usted desea mal para alguien ya lo considera la Biblia homicida, ya lo considera un asesinato en lo espiritual delante de Dios. También, o aquellos que tienen envidia, celos o cualquier otro pecado que usted y yo practicamos, eso nos hace entrar en esa categoría de andar en la carne y no tanto en el espíritu. Para poder nosotros saber cómo andamos en el Espíritu, tenemos que andar en amor, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Andar en gozo, en el gozo de Dios, no importa la circunstancia. Tener paz para con Dios y la paz de Dios y tener paz para con los demás. Andar en paciencia, esperar la voluntad de Dios, no desesperarnos, esperar la voluntad de Dios. Es andar en bondad, en misericordia, es andar en fidelidad, en fe delante de Dios, es andar en mansedumbre y tener también el dominio propio para poder así no dar bien rienda suelta a los deseos de la carne. Por lo tanto, una persona que no practica el fruto del Espíritu Santo anda en la carne. Pero los que tratamos de practicar el fruto del Espíritu día tras día, esos son los que estamos buscando andar en el Espíritu. Por eso vea sus frutos. Y aunque a veces, pero el problema es que si usted está engañado, ¿cómo va a ver sus errores? Por eso es bueno siempre preguntarle a alguien más, pregúntele a su cónyuge, ¿cómo me consideras tú? ¿Espiritual o carnal? Bueno, cuidado, porque ahí se puede despertar un problema grave, porque muchas veces el que está mal y le dicen la verdad, en vez de tomarlo como algo humildemente, lo toma en orgullo y hay problemas, no va a aceptar esa situación espiritual. Pero mire, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre las áreas donde estamos fallando, para que de esa manera Él nos revele. El Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu, o andamos en la carne. Pero recuerde, si usted y yo nos consideramos santos, perfectos, mejores que los demás, eso es un pecado grave. Eso es un pecado fariseo, un pecado como el fariseo. Segundo lugar, la oración humilde es la única que Dios puede contestar. No solamente la escucha, sino la contesta. En la Biblia está llena de versículos directos e indirectos a esta verdad sublime, a esta verdad de que cuando una persona se presenta delante de Dios con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, Él no lo menosprecia. Nos dice que a los soberbios, al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Y no solamente lo mira de lejos, sino también que lo derriba, lo hace fracasar en sus planes, en su momento, que muchos a veces les van bien, se levantan porque Dios les permite levantarse, pero a veces su orgullo viene a practicarse y Dios
suelta su bendición, suelta su cobertura y caen gravemente, bajamente esta clase de persona. Por eso, si usted quiere mantenerse siempre agradando y siendo usado por Dios, tiene que vivir en humildad. Tenemos que vivir en humildad. Tenemos que orar en humildad. Recordemos, nosotros no tenemos derecho ni autoridad de reclamarle a Dios nada, ni darle órdenes a Dios, ni decretar, ni tantas otras cosas que mucha gente con orgullo, con altanería decretan y no sé qué tantas cosas locas hacen y dicen. No, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que rogarle a Dios, tenemos que someternos a su voluntad. Por eso cuando oremos, esa es la actitud de humildad que rogamos. Padre, por favor te suplico. Esa es la oración, suplicarle a Dios, rogarle a Dios con humildad y esperar que su voluntad sea hecha, porque muchas veces, aunque oremos en humildad, pero si esa oración que estamos haciendo, Dios no es de acuerdo a su voluntad, no la va a contestar. Pero déjeme decirle, siempre que usted y oremos con humildad, si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer la obra, tarde que temprano. No se desespere, no se dé por vencido, sea como esa viuda, siga orando, y cuando menos espere, es cuando Dios se va a glorificar en su vida. Pero tenemos que mantenernos humildes, en silencio, soportando y no tomando actitud como el fariseo, con orgullo, con altanería. Tercero, la oración porque no considera a su hermano es una oración impedida. O sea, si usted nada más ora para usted mismo, pero nunca ora por los demás, nunca ora por el prójimo, entonces en cierta manera también puede ser impedida la respuesta a su oración. Por eso el Señor Jesús nos da un ejemplo perfecto al orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, primeramente la oración nos enseña a presentarnos ante Dios alabándolo, adorándolo. Y después dice, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La segunda parte del Padre Nuestro de oración es someternos a su voluntad, disponernos a hacer su voluntad. Y así la oración sigue, y después hay una parte que dice el pan diario, danos hoy el pan diario, cotidiano. No solamente se refiere a uno, sino a los demás. O sea, uno tiene que orar también por la gente, por los demás, no solamente por uno mismo. Siempre es mejor orar por otros que orar por uno mismo. Porque cuando usted aprende a orar por otros más que por usted mismo, Dios se glorifica, aunque usted no presente su necesidad, peticiones, Dios las conoce, pero al ver su actitud, viene un ejemplo muy hermoso a mi persona. Dice que Job, ya se acuerda de Job, todo lo que pasó, y sus amigos, al final, dice Dios le ordenó a Job que orara por sus amigos, para que Dios los perdonara. Y dice que cuando Job oró por sus amigos, estando enfermo, Dios lo sanó, Dios lo restauró y lo bendijo. Ve, hay más bendición para mí orar por otros que orar por mí mismo. Claro, debo orar por mí mismo, pero nunca debo olvidarme de orar por los demás. Por lo tanto, acuérdese de esto. Y aquí podemos también encontrar una aplicación evangelística. ¿Cómo es esa aplicación evangelística? Tenemos que predicar que todo aquel que se arrepiente, se humilla delante de Dios, puede ser perdonado. Y aún usted, hermano y hermana, que ya hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y usted ha pecado, ha fallado con Dios y se siente miserable, se siente indigno, pues mire, arrepiéntase, humíllese ante Dios y Dios lo va a perdonar y lo va a levantar, porque esa es promesa de Dios. No solamente esto es para el inconverso que por primera vez se arrepiente, es también para nosotros que seguido pecamos. Por lo tanto, cada vez que pecamos, tenemos que arrepentirnos con humildad y tratar de no volver a caer en ese pecado. Y por último, las prácticas religiosas no salvan. Solamente el Señor Jesucristo salva.
no importa cuántas oraciones haga, rezos, credos, manda, o tantos sacrificios que hoy en día mucha gente hace. No, eso no salva, las obras no salvan. Usted puede dar todo el dinero que tenga a los pobres, pero eso no lo salva. Usted puede ayudar en esta pandemia, dar comida, ayudar a la gente, darle abrigo, pero eso no lo salva. O sea, ninguna obra buena salva. Lo único que salva es arrepentirse de los pecados, pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que salva. Y esto es lo que debemos nosotros predicar. Las prácticas religiosas, las buenas obras no salvan. Solamente el Señor Jesucristo puede salvar. Por lo tanto, ya para concluir, seamos humildes delante de Dios. Porque recuerde, Dios nos dice, Dios resiste a los soberbios. O termino como dice el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Señor, has hablado en nuestras vidas, que tu nombre sea glorificado. Y que nosotros podamos vivir una vida en humildad todos los días delante de ti. Porque esa es la oración que a ti te agrada. Cuando nos presentamos ante ti con un corazón contrito y humillado. Aleja de nosotros todo orgullo y muéstranos aquellas áreas donde estamos fallando, donde estamos pecando, para no caer en la actitud del fariseo y considerarnos justos a nosotros mismos, considerarnos que somos perfectos y que no pecamos. Líbranos de esa actitud, sino por el contrario, Espíritu Santo, muéstranos las áreas donde estamos fallando, para que con un arrepentimiento sincero y una actitud humilde nos presentemos ante ti para que tú seas propicio a nosotros en ese momento. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, también por cualquier necesidad, problema, situación que mi hermano, mi hermana están pasando. Rogamos que, Señor, tú te glorifiques en esa enfermedad, en ese problema, en esa circunstancia. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, de parte de mi esposa y mi persona. Que pasen buenas noches.